Dios le bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Dios le bendiga a todos. Estamos aquí por este medio. Hoy vamos a traer una palabra para la gloria y honra del Señor, ¿verdad? Una palabra que será de gran bendición para tu vida. Será de gran bendición para tu vida en esta hora, ¿verdad? Espero en Dios que todo se esté escuchando, que todo se esté viendo y que podamos, ¿verdad?, traer esta palabra, aleluya, a tu vida y que sea de bendición, sobre todo de bendición. Una palabra poderosa, una palabra la cual, ¿verdad?, en esta hora quiero traer. Aleluya, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma adora a Jehová. Mi alma adora a Jehová. Esta palabra es para la gloria y honra del Señor, aleluya. Poderoso, poderoso, poderoso. Santo eres Dios, santo eres. Aleluya, ¿verdad? Hoy vamos a traer una palabra en el libro de Mateos. En el libro de Mateos vamos a estar hablando en el libro de Mateos. Poderoso Dios, Mateos 11:11. Ahí vamos a estar trayendo esta palabra en esta hora. En Mateos 11:11. Vamos a estar hablando esta poderosa palabra. Oh, mi alma adora a Jehová. Mi alma adora a Jehová. Espero en Dios, ¿verdad?, que se esté viendo esta producción, ¿verdad? No sé si la estaban viendo, si no la estoy viendo, no lo sé. Pero espero en Dios que se esté viendo, aleluya, esta producción, ya que va a ser para la gloria y honra del Señor. Me voy a meter en el canal a ver si se está mirando, ¿verdad? Oh, mi alma te adora. Dice que no llegues. Así que vamos a seguir entonces, ¿verdad? Poderoso Dios, transmitiendo en este medio, aleluya. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Gloria al que vive, gloria al que reina por los siglos de los siglos y por siempre. Estamos aquí, ¿verdad?, en vivo, como siempre, tratando de hacer lo mejor. Espero, ¿verdad?, que se esté transmitiendo. Esta palabra se va a transmitir a través de YouTube, ¿verdad? Ahí estaremos conectados a través de YouTube. A través de la cuenta de YouTube TV León Runge. Ahí vamos a estar, ¿verdad?, trayendo esta palabra. Poderoso Dios. Aleluya, aleluya. Poderoso Dios. Mi alma adora a Jehová. Mi alma adora a Jehová. Santo eres, santo eres. Oh, mi alma adora a Jehová, mi alma adora a Jehová. Poderoso, 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 poderoso. Gloria, gloria. Santo. Gloria a Dios. Tanto que hay aquí que no se me adora. Poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Estamos iniciando, ahora sí que estamos en vivo y hoy vamos a estar predicando bajo el tema un hombre llamado, ¿verdad? Un llamado, ¿verdad?, para abrir el camino. El llamado para abrir el camino. El llamado para abrir el camino, ¿verdad? Vuelvo y repito, vamos a estar hablando de Juan. Juan, ¿verdad? El capítulo de Mateos 11:11. Allí vamos a estar hablando. Poderoso Dios, espero en Dios que se esté escuchando todos. Aleluya, creo que se está escuchando, ¿verdad? Esta transmisión se está escuchando. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Aleluya. Pueden, ¿verdad?, mandar un mensaje, un texto o algo en el WhatsApp o YouTube
Ahí estamos, también estamos en Facebook, creo que también estamos en Facebook, ¿verdad? Si no, pues yo lo tiro después por Facebook. Pero hoy vamos a hablar del libro de Mateos. El libro de Mateos 11:11. Dice la palabra, ¿verdad? Que fue un hombre elogiado, ¿verdad? Un hombre elogiado por Cristo. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que Cristo, cuando dijo, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? No se ha levantado otro mayor que Juan Bautista, ¿verdad? No oro porque estoy de la presencia de Dios. Desde muy temprano estoy aquí en la presencia del Señor y el Señor está con nosotros. Él es el que nos ayuda, ¿verdad?, a traer este mensaje. Así que, ¿verdad?, dice la palabra, ¿verdad?, que Dios lo elogió. Dijo que no había otro hombre nacido de mujer que se ha levantado, otro mayor que Juan el Bautista. Pero dice también que sin duda, ¿verdad? Dice, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor es que él, el más pequeño. A veces nos queremos engrandecer, a veces queremos tener nombre más grande que Juan o que otros profetas de Dios, otros hombres de Dios. Y sin embargo, aquí la palabra dice que el más pequeño es mayor que él. El más pequeño es mayor que él, ¿verdad? Esto lo dice en Mateo 11:11. Sin duda, Juan Bautista fue uno de los elegidos, ¿verdad? Lo más grande que todo, ¿verdad? Que todo aquel, ¿verdad?, que hizo un deber en conocer al fin, en tener la misma pasión para el cumplimiento de su misión, de su llamado. Yo creo que eso sería lo más lindo de nosotros, que tengamos esa misión, esa compasión, ese deseo de que Dios haga en nosotros lo que nos llamó. Este hombre era un hombre dedicado para Dios, y no solamente era dedicado para Dios, era un hombre que se pasaba, ¿verdad?, en una consagración, Aleluya, era un hombre que se pasaba en una consagración. Él era un hombre consagrado para Dios, ¿verdad? Un hombre que estaba consagrado para Dios, poderoso Dios. Y dicen a través, ¿verdad?, en Mateo 3:1-6, conoceremos 5 lecciones que Juan Bautista, ¿verdad?, como evangelista poderoso, que preparó el camino de la venida de Cristo. Siempre el Señor va a buscar gente que preparen este camino, que preparen el camino para la venida de Cristo. Siempre el Señor va a buscar gente que se encarguen de abrir camino, de preparar el camino para la venida de Cristo. Siempre va a buscar ese hombre que predique la palabra, que enseñe, que exhorte. Siempre se va a levantar esa clase de persona, ¿verdad?, en el camino. Y Dios va a llamar gente en el camino que tenga este deseo de traer un evangelio, de traer un evangelio verdadero, El llamado de ese hombre, ¿verdad? El llamado de Juan Bautista. Dice, el nacimiento de Juan Bautista fue un milagro de sus padres, que no podían tener hijos por su vejez. Un milagro, mira hermano, un milagro que yo quiero hablarle y enfatizar un poquito más sobre este asunto del milagro. Aleluya. Dice que este milagro de Juan Bautista era una petición que hace mucho tiempo Elizabeth y Zacarías, ¿verdad?, le había pedido al Señor un hijo, pero había pasado el tiempo, había pasado años, había pasado siglos, diría yo, que ellos le habían pedido esta petición al Señor, pero esta petición nunca se había concedido en el momento que ellos la pidieron. Pero qué bonito es Dios, que nunca se olvida de lo que nosotros le pedimos. Por eso nosotros no podemos desmayar
No podemos desmayar cuando nosotros les pedimos algo al Señor. No podemos desfallecer. Tenemos que persistir, tenemos que seguir, tenemos que esforzarnos, tenemos que creer a Dios. Aunque en el momento tú no lo veas, pero lo vas a ver. Y esto pasó con estos hombres, ¿verdad? Con este hombre de Dios, Zacarías, ¿verdad? Zacarías en su vejez tuvo un encuentro en su vejez, un encuentro con el ángel del Señor que se le presentó a Zacarías para decirle, ¿verdad? Para decirle que sería papá, que sería padre de un niño y que le pondría el nombre de Juan. Eso fue la dirección, la directriz de aquel ángel de Dios que le dio todo lo que este niño haría en su vida y cómo debía criarlo. Y esto lo vemos en Lucas 1, del 5 al 17. El ángel le dio directriza a Zacarías. Y muchas veces, ¿verdad? Dios nos habla, Dios nos dice, y a veces no prestamos atención. O pasa con este hombre, ¿verdad? Perdón, que fue sorprendido por Dios, sorprendido por Dios. Dios a veces nos sorprende, hermano, que nosotros tenemos por el olvido una petición delante de Dios, pero Dios nunca se olvida de las peticiones, Dios nunca se olvida de la oración. Quizá no se ha contestado porque no ha llegado el tiempo, pero Dios va a contestar esa oración, esa petición de concebir, de ser mamá, de ser papá. Dios lo va a hacer. Esa petición de que le estás pidiendo un esposo, una sierva, Dios lo va a hacer. No podemos desfallecer. En Lucas capítulo 1, ¿verdad? Vamos a buscarlo. En capítulo 1 de Lucas, por la palabra, ¿verdad? Lo buscamos y vamos a ver lo que nos dice en Lucas capítulo 1, versículo 15. Versículo 5. Del 1 y el 5. Y vamos a leer el versículo 5 del 1 de Lucas. Capítulo 1 del 5. 1, 5. Aleluya. No desfallezcamos, vamos a estar hablando un poquito de esta palabra, de estas cosas grandes y poderosas que Dios hace. Mira lo que dice: anunció del nacimiento de Juan en los días de Herodes, el rey de Judea. El sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. ¿Ve? Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreversibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué lindo tener una vida así con Dios, porque cuando tenemos una vida así con Dios, Dios se acuerda de ti. Dios se acuerda de ti. No te va a desamparar. Porque Elizabeth era estéril, ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase y conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Mira qué cosa más linda. El incienso muchas veces son las oraciones. Muchas veces, ¿verdad? Son las oraciones. Y a él le tocó ofrecer ese incienso delante de Dios, pero él no sabía que parte de ese incienso ahí estaban sus peticiones que muchas veces nos olvidamos, muchas veces se la pedimos a Dios y lleva tanto tiempo, y a veces creemos que Dios no la va a contestar, y Dios sí la va a contestar. Dios sí se acuerda de tus peticiones. Y dice: y el incienso, y entrando en el santuario del Señor, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, o sea, se atemorizó cuando vio al ángel. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Qué lindo que Dios hoy te dice esto a ti. Hoy Dios te dice: tu oración ha sido leída, tu oración ha sido contestada. Nuestra oración no es en vano, nuestra oración ha sido contestada. Hoy Dios quiere hablarnos como habló a mi vida hoy, que mi oración ha sido contestada, tu oración ha sido contestada. ¿Verdad? Tu oración, no importa el tiempo, no importa cuánto se tarde, la oración ha sido oída. La oración ha sido oída. No sé qué le estás pidiendo a Dios, pero tu oración ha sido oída. Ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y le llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor en aquellos días. ¡Wow! No era cualquier niño, no era cualquier niño. El ángel de Dios le dijo que hará que Israel se convierta al Señor a través de Juan. E irá Dios delante de él y será lleno del Espíritu y de poder, del poder, para hacer volver los corazones a los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia, hermano, a los justos, para preparar el camino y el pueblo al Señor, bien dispuesto, como dice aquí en Zacarías, hermano, como dice Zacarías, es de 5 en adelante. Zacarías no podía creer que en su vejez se iba a convertir papá. Zacarías estaba asombrado, sorprendido, y fue tanto la sorpresa de Zacarías, fue tanto y tanto la sorpresa de Zacarías cuando se encontró y estuvo en este encuentro con este ángel, que la sorpresa le causó a Zacarías que quedara, ¿verdad?, cerrar su boca para que no pudiera hablar. ¿Pero por qué? Porque dice, hermano, dice, Zacarías no podía creer que su vejez se iba a convertir en papá, que se iba a convertir en padre. Y esto que causó temor y causó su incredulidad, se hizo que se quedara mudo por ser incrédulo. A veces nosotros nos pasa lo mismo, no creemos, somos incrédulos. Y por no haber creído, él se quedó mudo hasta el día que Juan nació. Usted sabe lo que es esto. Tú tienes un encuentro con Dios, Dios te habla, Dios te dice que te va a dar un hijo en tu vejez, que tu mujer concebirá, que ya no será estéril, que tendrás un hijo usado por Dios, lleno por Dios, un hijo que será grande, pero te deja mudo por incrédulo. Yo me imagino que Zacarías estaba a punto de explotar, pero no podía explotar. Tú tener una noticia tan grande y no poderla decir. Hermano, cuando nos llenamos de emoción, cuando nos llenamos de alegría, cuando nos llenamos de gozo, no podemos decir lo que sentimos, explotamos por dentro. Explotamos por dentro, y esto fue lo que le pasó a Zacarías por incrédulo. Y su pueblo, a través de un profeta que era por 40 años. La última vez que Dios habló fue 400 años. 400 años sin Dios hablar. Eso es una eternidad, mi hermano. Eso es más que una vida. 400 años sin que el Señor diga nada. Nada. Y entonces Zacarías tenía el mensaje y no podía hablarlo. Esto está tremendo. Es tremendo. La última vez que habló Dios por un profeta fue hace 400 años en el Antiguo Testamento. Y es aquí que Él envió el profeta
El profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos, el corazón de los hijos a sus padres, y no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6, hermano. Con el anuncio de la llegada de Juan Bautista, Zacarías tenía la respuesta. Zacarías tenía la promesa. Zacarías tenía aquella respuesta que el pueblo estaba orando para que Dios le hablase, para que Dios le contestase, para que Dios se acercara nuevamente al pueblo de Israel después de 400 años. Pero él no podía hablar. Él no podía hablar porque Dios no se lo permitió por su falta de incredulidad. Muchas veces la falta de incredulidad a nosotros, hermanos, no permite nosotros ver los milagros de Dios, las señales de Dios, la respuesta de Dios a nuestra oración. Alguien, hermano, alguien que quizás jamás conociste, alguien quien oraste por mucho tiempo, haga una petición que llevaba 400 años sin contestar, pero que hoy se contesta. 40, 50, 70, no sé cuánto tiempo tú llevas orando por esa petición, pero Dios te está diciendo hoy aquí, a través de esto, que vas a ser mamá, que vas a ser papá, que vas a concebir, que vas a tener hijos. Esa oración será contestada. Oh, que sus hijos rebeldes volverán a través a Dios. Hoy esos hijos rebeldes volverán. Esos hijos rebeldes volverán. Aleluya. Esta historia es tan linda, hermano. Esa esposa orando, ese esposo orando, ese esposo teniendo la respuesta, incapaz de decirla, incapaz de expresarla por falta de fe. Es posible, hermano. Por tanto tiempo tú orando, tu abuela orando, tu bisabuela orando, tus tatarabuelos orando por ti, tu familia orando por ti. Quizás tuviste mucho tiempo sin conocer a Dios, pero llegó el día de tu nacimiento, llegó el día de que tú conozcas a Dios, llegó el día de tu alumbramiento, llegó el día de que tu contestación se pudiera hacer. Aleluya. Qué bonito es mi Dios, qué lindo es mi Dios, que nunca se olvida, que nunca nos olvida, que nunca, pero nunca. Pueden pasar 500, 600, no sé cuánto tiempo, 300, 400 años, pero Dios siempre tiene la respuesta. Dios siempre tiene la salida. Dios siempre tiene una respuesta. Aleluya. Oh, mi alma te adora. Mi alma te adora. Hermano, tu nacimiento es la respuesta de Dios. Lo peor, la peor tragedia de un cristiano es olvidarse de su llamado, olvidarse de Dios y darle la espalda a Dios, porque alguien interrumpió, porque alguien lo engañó, porque alguien lo mintió, porque alguien lo estorbó. Y lo peor que tú puedes hacer, darle la espalda a Dios, líder, no le dé la espalda a Dios. No le des espalda a Dios. Dios te llamó desde el vientre de tu madre. Dios te llamó para cosas grandes. Dios te llamó para que tú seas ese líder, para que te capacites y para que algún momento, cuando Dios vea que estás preparado, tú tengas el mensaje, tú puedas ya hablarlo, tú puedas decirle: Dios me ha bendecido con un hijo después de tantos años. Dios le ha placido darme un hijo usado. Dios quiere usarme. Dios me ha llamado. Dios me ha escogido. Hermano, qué maravillas tan grandes las de nuestro Señor. No somos casualidad. Somos llamados por Dios.
Somos llamados por Dios, somos hijos escogidos por Dios, real sacerdote, su pueblo santo, nación adquirida por el llamado de Dios, para que hagamos cosas grandes, para que hagamos cosas mayores en su nombre, como dice Jesús en el libro de Juan 14. Dios nos llamó para hacer cosas grandes, Dios nos llamó para usarnos, Dios nos llamó, hermano, así como llamó a Pablo, así como llamó a Moisés, así como llamó a Abraham, así como llamó a Juan Bautista, para abrir camino, para preparar el camino a Dios. Oh, mi hermano, Dios nos llamó, hombre, Dios te ha llamado para que prepares el camino del Señor. No le dé la espalda, no te olvides, Él no se ha olvidado de ti. Quizás se está tardando la petición que tienes delante de Dios, pero Dios no se olvida, Dios no se olvida. Tarde o temprano Dios la va a contestar, tarde o temprano vas a tener la respuesta, tarde o temprano Dios te va a hablar, tarde o temprano, pero Dios te va a responder. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 1. Pablo el apóstol, no hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que resucitó de los muertos. Este hombre fue llamado por Dios. Fue llamado por Dios para llevar el evangelio, para levantar obras para el Señor, para preparar el camino para Dios. Dios no se olvidó de ti, Dios no se olvidó de tu llamado, Dios no se olvidó de tu plan, del plan que tiene contigo. Él quiere llevar ese plan a cabo, Él no se olvida. A donde quiera que tú vayas, Dios te va a estar llamando. La misión de Dios se va a cumplir. Los días se presentó Juan, hermano, y estos tiempos, el tiempo pasó y aquel niño nació, aquel niño vino, aquel niño dio a luz a aquella mujer, y todos, hermanos, todos vieron el nacimiento de este niño que venía a traer la esperanza a un pueblo que llevaba 400 años esperando una respuesta de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando una respuesta de Dios, pero llegó tu momento. Llegó el momento del llamado de Dios. Acepta ese llamado, acepta ese compromiso, porque para que Dios cumpla el llamado en ti tiene que aceptar el compromiso, tiene que aceptar la responsabilidad, tiene que someterte, tiene que ser obediente, porque Dios quiere obediencia, hermano, hermana, Dios quiere obediencia. La presentación de un hombre, de una mujer llamada Dios, hermano, es alguien que representa la autoridad máxima de Dios. Pero Dios, antes de elegirte, antes de levantarte, antes de ponerte en el lugar que quiere verte, Él primero te tiene que capacitar. Él tiene que capacitarte y enseñarte y darte destreza, como le dio al papá de Juan, a Zacarías. Antes de todo le dio el nombre y la destreza, cómo preparar a ese hombre que es llamado por Dios. Así también Dios hace con los pastores, pastoras, para preparar un hombre, para después levantarlo, enviarlo, porque ese es el propósito y el plan de todo hombre, toda mujer que Dios llama, es capacitar un pueblo, de preparar un pueblo para la venida de Dios. Aleluya. Mira, vamos a buscar en el libro de Primera de Timoteo. Aleluya. El libro de Primera de Timoteo. Poderoso Dios. Vamos a buscar el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Y mira lo que dice. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeran. Persiste la doctrina y ten cuidado de ti mismo. Porque a veces no es que se haya levantado el hermano, ni la hermana, ni fulano de tal. No, el problema eres tú. Eres tú. Y como tienes que cambiar, moldearte por Dios, dejar que Dios sea el que te moldee y predicar el evangelio,
Predicar, proclamar el Evangelio. Proclamar el Evangelio es la misión, es el labor, es el propósito de Dios. Por eso Dios llamó a este gran hombre, a Juan Bautista. Era el labor de preparar el camino a Dios. Él era el que Dios llamó para preparar el camino. Dios te está llamando para preparar el camino. Él era el orador que tenía que pronunciar el mensaje a voz de cuello, porque su mensaje era: ya viene el rey, ya viene el rey, ya viene el rey, ya viene el rey. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar para este tiempo. Prepárate que ya viene el rey. Ven, busca a Dios porque se acaba el tiempo. Ven, búscalo mientras lo pueda ser hallado, porque llegará el tiempo, hermano, que no lo encontrará. Y este es el tiempo de prepararte para que venga la presencia de Dios a anunciar que el rey ya viene. Preparar el camino al rey es la misión, es el propósito de Juan Bautista. Era una misión grande, era una misión poderosa. Era el hombre escogido en el momento. Él era el hombre, la representación de Dios, el portavoz de Dios para aquellos que se pierden. Él era el escogido de Dios, tenía un propósito, tenía un llamado grande: preparar el camino de Cristo, del Mesías. Qué cosa más poderosa. No hay otra cosa más linda que proclamar el Evangelio. No hay otra cosa más linda que anunciar las nuevas a aquellos que están sufriendo, que llevan años esperando por Dios. Embajadores de Cristo, representar a Cristo, representar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay cosa tan hermosa como esta. Esa era su función, ese era su llamado: representar a Cristo. No fue llamar para perder el tiempo, no fue llamado para voltearse atrás. Él fue llamado para preparar el terreno, para preparar el camino a la venida de Cristo, para preparar el camino para la venida de Cristo. Cuando vino Cristo, Cristo tenía que tener un pueblo preparado, dispuesto para recibir al Mesías. Así también estamos aquí en estos tiempos. Nosotros como iglesia, Dios nos llama para preparar un pueblo para la venida de Cristo. Dios nos llama para hablar al pueblo que si no se arrepiente, que si no deja zumbar los caminos, si no endereza sus caminos, no van a poder llegar al reino de Dios, porque la venida de Cristo está cerca. Preparar el camino para la venida de Cristo, preparar el camino para que te vayas con Dios. Ese era el llamado de Juan Bautista. Era un discipulado de decir: si no te arrepientes te perderás, si no te arrepientes te quedará. Ese era el mensaje de Juan Bautista: arrepiéntese, arrepiéntese, generadores de víbora. Ese era el mensaje de Juan Bautista: arrepiéntete, 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 porque Cristo está a la puerta. Cambia tu vida, cambia la dirección, vuélvete al camino correcto. Ese era el mensaje de Juan Bautista a los israelitas, para que creyeran, porque la venida de Cristo estaba cerca. Sí, para que sean salvos, tú y tu casa, porque de así dijo Josué: yo y mi casa le serviremos al Señor. Ustedes escogen o servirle a Dios o perecer sin Él. Ese era el mensaje de Juan Bautista: arrepiéntese. Era un mensaje duro, pero no estaba corrompido, sino era el poder del Evangelio de Dios. Juan Bautista, muchos los tenían por locos, por incapaces, a lo mejor lo menospreciaban. Juan Bautista se la pasaba separado de todo, pero él denunciaba el pecado, él denunciaba que las personas tenían que venir a Cristo, él denunciaba que tenían que arrepentirse. Él tenía el amor de Dios, porque esto es tener el amor de Dios, anunciar la verdad, hermano, predicar la verdad tal como está, sin quitarle y sin añadirle. Ese es el verdadero amor al pecador. Ese es el verdadero amor. Decirle al pecador que si no se arrepiente no entra al reino de Dios.
Ese es el verdadero mensaje. Llevar este mensaje con dolor, con lágrimas, para que una multitud se acerque a Cristo. Ese es el verdadero evangelio. Decirle a la gente que si no se arrepienten no serán salvas, que se perderán en sus pecados. Ese es el verdadero evangelio. Necesitamos predicar la verdad. Necesitamos predicar que sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos predicar el amor de Dios, que es que Dios vino y dio su único hijo primogénito para que todo aquel se salve por medio de Cristo. Que el que cree en Cristo será salvo. Pero después dice un poquito más abajo de ese mismo capítulo de Juan 3, que el que no lo recibe, hermano, el que no lo recibe, Dios le dará su espalda. Y la justicia de Dios es el amor de predicar el evangelio tal como está. Esto es justicia. Si no lo predicamos tal como está y le quitamos, le añadimos para acomodarlo, es injusticia delante de Dios. Nosotros tenemos que predicar tal como está, porque Dios algún día nos juzgará conforme lo que hemos hecho, todo lo que hacemos. Juan Bautista predicaba, hermano, era el mismo que Cristo predicaba en Mateo 4, y vamos a verlo. Mateo 4, ya casi termino. Mateo 4, versículo 17. Aleluya. Mira lo que dice. Santo vive Cristo. Mateo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir lo mismo que Juan: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también los apóstoles predicaron el mismo mensaje en el libro de Hechos. Vamos a buscar el libro de Hechos. Aleluya. Arrepentidos, hermanos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy se ha acercado el reino de los cielos. Hoy se ha acercado a tu vida. Arrepiéntete para que puedas alcanzar misericordia. Arrepiéntete para que puedas llegar a Cristo. Arrepiéntete, porque hoy el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Mira, también los apóstoles decían la misma. Mira, Pedro le dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros las promesas, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamareis. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Sé salvo, hermano, sé salvo de esta perversa generación. Y le decía así que los que recibieron sus palabras fueron bautizados, y se añadieron aquellos días como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en las comunidades, cada uno con otro, participando del pan y de las oraciones. Qué lindo, ¿ah? Esto es lo que Dios quiere para esta generación. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. La verdad de Juan Bautista. Digo esta verdad: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy te está predicando el evangelio. No hay excusa. Este evangelio se está predicando en diferentes partes del mundo. Y mucha gente está usando los medios para predicar el evangelio. Uno, ¿verdad?, lo predican, otros no lo predican, pero el evangelio se está predicando. En esta hora se está predicando el evangelio. Y por último, Juan 10, 41. Muchos veían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Qué lindo, ¿ah?
qué lindo el motivo. El reino de los cielos se acerca para tu vida. Acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Pastora Mildred, de la Iglesia El Shaddai Casa de Dios de Puerta del Cielo, ubicada en la 2315 sur de la 13. Tenemos culto los martes a las 6, los viernes a las 6 también. De 6, empezamos a las 6:30, pero tenemos a las 6 comenzamos a abrir las puertas. Y los domingos ya a las 3:30 abrimos las puertas. Que Dios te bendiga. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos. No tengas por costumbre lo que muchos tienen por costumbre en estos tiempos, ¿verdad? No congregarse. Usted, Dios lo llamó a congregarse y a cumplir ese mandato. Que Dios te bendiga. Enjoy. Gracias, Señor.